Hola, bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts tots i totes a aquest nou seminari de la sèrie de webinars que fem a l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Per tots aquells que sou nous o que és la primera vegada que assistiu a aquest seminari o que us registreu, us diré que ja fa molt de temps que fem seminaris d'aquest estil, que la idea bàsica que tenim és continuar-los. La veritat és que estem molt contents i satisfets que tenen una vida molt bona i molta gent està registrada. Us donaré totes les instruccions de com fer i sí que m'agradaria afegir, però tots aquests seminaris són una mica fruit de l'interès que té la nostra institució per poder seguir, tot i les limitacions que ara la pandèmia Covid ens imposa, poder seguir amb alguna cosa que és tan bàsic i fonamental com és la difusió, sobretot del que és ciència. És per això que estan oberts aquests seminaris a qui vulgui. Si teniu interès en saber quins són els propers seminaris, sisplau, esteu atents a les xarxes socials perquè això s'anuncia amb temps, per exemple, a la pàgina web del BIR mateix. De moment seguirem fent-los sobre la temàtica de la pandèmia Covid, per raons òbvies. La idea és més endavant començar a introduir altres àrees temàtiques i per tant, és una iniciativa que pensem que podrem perllongar amb el temps. I en aquest sentit us animo a registrar-vos en totes les properes edicions. Veureu que aquí a la dreta teniu una zona que posa xats i preguntes. La zona de xat posarem les instruccions de com fer les preguntes, però és relativament simple. L'únic que s'ha de fer és fer-les, però no a la part de preguntes. Això és important, perquè si no, no les veiem. El moderador no les veurà. Per tant, feu preguntes en la zona de preguntes, les podeu votar, en el sentit que si algú n'ha fet algunes, us podeu afegir, si us semblen interessants, i això permet una mica també segregar-les per l'interès que el públic en aquell moment té per unes o altres, si n'hi ha moltes. Avui tenim, com no pot ser d'una altra manera, un seminari també molt interessant, molt maco. En aquesta ocasió tenim el doctor Toni Soriano, que és de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències Pediàtriques del nostre hospital. Us parlarà de diverses coses, una d'elles sobre un projecte molt interessant que es diu Copycat. Jo no us vull explicar massa coses ni sobre ell ni sobre el projecte aquest concret, perquè això ho farà el doctor Juan José González, que és la persona que moderarà d'aquesta sessió. Com sabeu, és un investigador d'aquesta casa també, de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, és el servei de microbiologia de l'hospital, i us farà la introducció del ponent d'avui. Juanjo, cuando gustes. Muy bien, Simón, muchas gracias por la presentación y gracias a todos de nuevo por seguirnos en esta serie de webinars del Instituto de Recerca del Hospital Vall d'Hebron. Hoy webinar COVID-19, que como ya se ha presentado, tenemos el gusto de contar con el doctor Antoni Soriano, que él es doctor en Medicina, Pediatría y Epidemiólogo, que actualmente trabaja como facultativo especialista de pediatría y es consultor también en enfermedades infecciosas tropicales, pediátricas y tuberculosis en la unidad de patología infecciosa e inmunodeficiencias pediátricas de aquí, del Hospital Universitario Vall d'Hebron. En el ámbito de la investigación, el doctor Soriano es miembro del grupo de investigación sobre infección en el paciente pediátrico inmunodeprimido del área de enfermedades infecciosas de aquí, del Instituto de Recerca del Hospital Vall d'Hebron. Y a lo largo de su carrera, tanto profesional como científica, el doctor Soriano ha sido autor de más de 40 publicaciones, ha sido y es miembro de diversas redes internacionales de investigación y actualmente es el investigador principal del consorcio internacional CIC-Action, que está, como algunos de vosotros ya sabéis, financiado por la Comisión Europea por el programa Horizonte 2020. Y en ese proyecto se estudia la infección perinatal del virus del Zika.
Asimismo, el doctor Soriano es coordinador de los estudios sobre COVID-19 en el paciente pediátrico del Hospital Infantil Vall d'Hebron y aquí en el Instituto de Recerca también. Y es en este sentido donde hoy el doctor Soriano nos va a hablar sobre el proyecto COPEDICAT, el cual tiene como objetivos describir las características clínico-epidemiológicas de los casos pediátricos de COVID-19 que se han diagnosticado en nuestro territorio, en Cataluña, así como también describir la dinámica de la infección por el SARS-CoV-2 en el domicilio y evaluar el posible papel que pueden jugar los niños en su transmisión. Es por ello que, bueno, pues damos la bienvenida al doctor Soriano y agradecerle su tiempo y por compartir con todos nosotros los resultados que han ido obteniendo en este proyecto tan interesante. Muchas gracias, Tony, cuando quieras. Muchas gracias, Juanjo, por la presentación y por las amables palabras que has tenido conmigo. Nos conocemos desde hace tiempo. Bien, voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Y, lógicamente, muchas gracias al Instituto de Recerca de Investigación del BIRC para permitirme pues, presentar este proyecto. Este proyecto es un proyecto que se inició después de la primera ola de la pandemia de COVID. Es un proyecto que surgió un poco así espontáneamente a partir de un chat de WhatsApp y de intercambio de mensajes donde se buscaban respuestas a preguntas, dudas que había en este momento en la primera ola de la pandemia, sobre todo en relación a la transmisión y el papel que tenían los niños en esa transmisión del SARS-CoV-2. Este trabajo, este proyecto, no es posible sin tener en cuenta que participan más de 140 pediatras de atención primaria y hospitalaria, tanto pública como privada, de Cataluña, que han sido todos ellos los que han generado la inmensa cantidad de datos y que han generado información y conocimiento para poder desarrollar pues nuevas políticas de salud pública en ese sentido. Y comentar que estos 140 pediatras representan aproximadamente el 20% de la población pediátrica que es elegible para ser atendida en nuestro entorno, en nuestro territorio Cataluña. Los paradigmas están cambiando. Actualmente, pues, el recién elegido presidente Biden pues, no puede conectarse con sus asesores si no es a través de plataformas digitales como la que estamos disfrutando en estos momentos. Y estos paradigmas que cambian nos llevan a intentar resolver incógnitas respecto al papel de los niños en la transmisión del coronavirus. En primer lugar, centraré mi charla en los conceptos de transmisión de este virus, en la susceptibilidad y la capacidad de infectar que tienen los niños y niñas y que pueden ser diferentes en diferentes entornos. A continuación, en la segunda parte de mi charla, ya me centraré propiamente en los datos que disponemos actualmente de COPEDICAT, con algunas exclusivas, como ya os comentaré más adelante. Y, finalmente, qué papel tienen las nuevas variantes del virus en cuanto a la transmisibilidad a la comunidad. Antes de entrar ya en el tema de susceptibilidad de transmisión, tenemos que tener en cuenta una serie de conceptos. El virus necesita forzosamente un huésped que será el encargado de posteriormente, a través de diferentes entornos de exposición, como pueden ser escuelas o domicilios, transmitir la infección a receptores que pueden ser receptores familiares dentro del domicilio o receptores comunitarios en un entorno más amplio. Sin esta cadena de transmisión no se puede entender el papel que puede jugar este virus, y tampoco se entendería sin una serie de medidas de prevención adicionales que se han ido poniendo desde el inicio de la pandemia, como puede ser la distancia social, el uso de mascarillas o el lavado de manos. Estos conceptos son básicamente estos que enumero en este listado. Transmisión significa cualquier infección que pasa de una persona a otra. Prevalencias, cuando hablamos de prevalencia, son el número de personas que están infectadas en un momento determinado, en un corte determinado en el tiempo.
Incidencia sería la tasa de infección en relación a una población, en este caso la mayoría de veces se refiere a 100.000 habitantes. Casos índices son esas personas, que a veces son llamados casos primarios, son las personas que son identificadas como infectadas o que han tenido síntomas en primer lugar en relación a una serie de personas que se estudiarán posteriormente. El número reproductivo básico, que habréis oído hablar muchísimo de él, sería el número mediano de casos nuevos que genera un caso a lo largo de un periodo infeccioso en una población totalmente susceptible. El R0 está condicionado por muchos factores, entre ellos la duración del periodo de infectividad del organismo, del microorganismo, el número de personas susceptibles dentro de la población y también si esas personas, si esos pacientes y esos infectados han entrado en contacto con toda la población o con un grupo determinado. La tasa de ataques secundarios sería la proporción de contactos a partir de ese caso índice que se han infectado. La tasa de mortalidad sería el número de personas que mueren de una determinada infección o enfermedad en relación a la población general. Y el case fatality rate sería la proporción de casos mortales en relación a los infectados por coronavirus. ¿Qué sabemos hasta ahora de la susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2 en edad pediátrica? Pues sabemos que, sin duda, la mejor manera de estudiar esa susceptibilidad es a través de estudios de contactos. ¿Por qué? Porque sabemos que la exposición, conocemos y determinamos muy bien el grado de exposición. La mayoría de estudios publicados hasta ahora realizan pruebas, testan todos los contactos independientemente de la presencia o no de síntomas. Esos son los buenos estudios de contactos. Hay datos internacionales consistentes en relación a la susceptibilidad en niños y niñas y la mayoría de ellos se han realizado a través de metaanálisis o estudios de revisión a partir de estos estudios de contactos. ¿Qué sabemos? ¿Por qué? Hay una gran pregunta que surge en el inicio de la pandemia. ¿Por qué no vemos casos pediátricos en los hospitales o en los centros de atención primaria? ¿Por qué la mayoría de ellos no evolucionan mal? ¿Por qué no? Cuando el hospital, por ejemplo, en un momento dado en nuestro hospital hay 850 ingresados por COVID, nosotros prácticamente tenemos 1 o 2. ¿Qué pasa? ¿Qué está generando esa diferencia? Pues sabemos que hay factores que protegen al niño, por ejemplo, el sistema inmune, el hecho de que tengan infecciones recurrentes por virus o por micoplasma, el hecho de que puedan tener alguna anticuerpos que den una respuesta cruzada frente a coronavirus, anticuerpos de otros coronavirus o previamente ya existentes. La microbiota podría tener un papel importante en ese sentido, protegiendo al niño, a la niña. La melatonina se ha estudiado como antiinflamatorio y antioxidativo y podría tener una relación en comparación con los adultos. Y sobre todo, el efecto de vacunas vivas atenuadas como la BCG, la vacuna del sarampión o la de la polio, que podrían proteger al niño por esa inmunidad entrenada como efecto off-target de las vacunas vivas atenuadas. Y luego por la intensidad de exposición, que puede ser diferente a la de los adultos. No me entretendré en los factores que incrementan el riesgo de los adultos porque sería motivo de otra charla, pero sabemos que existen una serie de factores, claramente el daño endotelial, el hecho de que el concepto de inmunosenescencia o de inflamación permanente que puede tener un papel importante en el peor pronóstico de estos pacientes. Y luego la presencia, lógicamente, de comorbilidades como pueden ser la obesidad, la diabetes, la hipertensión, etc. Sabemos que la susceptibilidad por estos metaanálisis que se han publicado es inferior a la de la población general. En general, los niños y niñas se infectan un 50% menos que los adultos en estudios de contactos en el domicilio. De hecho, este artículo recientemente publicado, el 22 de enero, en el JAMA Pediatrics, estudia casi 5.000 participantes y los parea los niños y niñas que conviven en el domicilio con sus padres, generalmente son madres, 2.482 con 2.482 padres, y observan que la seroprevalencia de la infección es baja en los padres, de 1,8%, esto se hizo en el periodo justo después de la primera ola, pero que es 3 veces menor incluso en los niños, como pueden ver aquí.
y que, por tanto, una de las conclusiones que extraen es que es poco probable que los niños realmente sean causantes de la propagación de esta pandemia. Nosotros hicimos un estudio de prevalencia simplemente en pacientes sintomáticos, niños asintomáticos, que acudían a nuestro centro hospitalario para procedimientos quirúrgicos o procedimientos de exámenes complementarios. Y durante el periodo de estudio, que fue justo al final de la primera ola, desde el principio de mayo hasta mediados de junio, en más de 3.700 PCRs realizadas, de las cuales 3.380 en adultos y 397 en niños, vimos que la prevalencia de la infección en adultos era inferior a la de los niños. Por tanto, quizá es que los niños son más asintomáticos y por eso no los detectamos. Y esto me lleva a comentar este artículo publicado en el NATLU en Australia, donde una familia, los padres y 3 hijos de la familia, los padres tienen PCR positiva, confirmación microbiológica a través de PCR, y los niños en un momento positivizan la PCR y después se estudia el patrón inmunológico de respuesta y tanto los padres como los niños presentan ese mismo patrón en relación a los adultos sanos de los que se recoge la información. Con lo cual podríamos pensar que los niños realmente están generando una respuesta inmune al SARS-CoV-2 sin confirmación virológica de la infección. Y esto lleva a pensar que quizá los test rutinarios virológicos y serológicos quizá no identificarían completamente a los niños expuestos con una implicación que tendría esto en cuanto a epidemiología y estudios clínicos. ¿Dónde se transmite más la infección por el SARS-CoV-2? ¿Transmiten más los niños y las niñas que los adultos o no? ¿O es algo que no es de esta manera? ¿Cómo calculamos la transmisibilidad? Sabemos que tenemos 2 indicadores importantísimos, la tasa de ataque secundario y el número reproductivo básico. Con estos 2 indicadores podemos calcular, aparte de modelos más ampliados de predicción, que pueden usar los matemáticos físicos para su modelo predictivo, pero sabemos que estos 2 indicadores nos pueden evaluar muy bien la transmisibilidad del SARS-CoV-2. Y sabemos que en estudios de contactos que incluyen niños y niñas realizados en Corea del Sur, India, China, Estados Unidos y otros países, como les mostraré, los niños y niñas representan solo entre el 1 y el 7% de los casos índice. ¿Hay resultados discordantes? Sí, muy bien. Hay un estudio de Corea del Sur, que ahora comentaré, donde parece que, sobre todo la franja de adolescentes, podría tener un papel más relevante en cuanto a la transmisión. Hay, lógicamente, posibles sesgos, porque muchas veces los casos índice pues, se determinan a partir de la presencia o no de sintomatología. Y casos donde se comparte la exposición, que se definen como coprimarios, donde es realmente muy difícil establecer la temporalidad. No obstante, sabemos que los niños pueden infectar. Lógicamente, el riesgo cero no existe, pero como sabemos que los asintomáticos realmente tienen un 50-80% menos de capacidad de infectar a otras personas, quizá los niños tengan esa capacidad de infectar mucho menor. Este estudio, publicado realizado en Singapur y en este periodo de enero a abril del año pasado, recogió información de más de 7.700 contactos en diferentes entornos, domicilio, trabajo y contactos sociales, a partir de 1.114 casos índice con PCR positiva. Se vio que la tasa de ataque secundario fue del 5,9% en los contactos domiciliarios, de 1,3% en contactos de trabajo y de 1,3% en contactos sociales. Es decir, parece que el domicilio, la casa, es el entorno donde la infección por SARS-CoV-2 se transmite mejor y donde puede haber una mayor carga de enfermedad. La estrategia de testar la PCR solo en función de síntomas hizo perder hasta el 62% de los diagnósticos. No obstante, después ellos infirieron a partir de esta pérdida y concluyeron que la tasa de ataque secundario era más elevada en estudios de contactos en domicilio. Este otro artículo también revisa, hace un metaanálisis, una revisión sistemática y comprueba que
La tasa de ataque secundario era alrededor del 20% en domicilios comparado con otros porcentajes mucho menores en otros entornos y que la famosa R0 era muy superior en el domicilio que en otros entornos. Además, los casos asintomáticos transmitían mucho menos que los casos sintomáticos. Es decir, concluyeron que la tasa de ataque secundario era más elevada en domicilio y más elevada en si el paciente, si el caso índice era sintomático. Este otro metaanálisis, publicado en el PLOS ONE, también llega a las mismas conclusiones. Con una tasa de ataque secundario global en domicilio cercana también al 20%, como en la anterior, con una tasa de ataque secundario si el caso era asintomático del 20% frente al 5% si el caso era asintomático, y la tasa de ataque secundario es muy superior si el contacto es un adulto que si el contacto es un niño o niña. Es decir, la tasa de ataque secundario es más elevada en contactos adultos y también confirma que sí el caso índice es sintomático. Este es el artículo de controversia y en el que me quiero centrar en un momento. En este artículo, publicado en el Emerging Infectious Disease, analizan más de 59.000 contactos a partir de 5.700 casos índice en el periodo de enero a marzo del año pasado, y de 10.000 contactos domiciliares, el 11% tenían COVID. Pero la distribución por franjas de edad, como pueden ver aquí, parecía que los niños de 0 a 9 tenían una tasa mucho menor que los de 10 a 19. Y comparando con otras franjas de edad, pues ese valor de 18,6% realmente es muy superior al resto de franjas de edad. No obstante, hubo una carta de réplica a este artículo donde se demostró que de ese grupo de 10 a 19 años, un tercio de los pacientes tenían 19 años, es decir, por tanto no eran escolares, sino ya universitarios. También comentan en esta carta de réplica que un estudio publicado en el mismo país describió 107 casos primarios de la franja de 0 a 18 años, con 248 contactos domiciliares, y solo uno se infecta. Es decir, incluir en el mismo grupo adolescentes que quizá ya no van ni a escuela, con niños que tienen un comportamiento social y un comportamiento quizá de contactos muy diferente, pues quizá puede generar resultados erróneos. Este otro artículo, publicado también en el Emerging Infectious Disease recientemente, este año, demuestra la ausencia total de transmisión del SARS-CoV-2 en niños que están hospitalizados y que tienen que son custodiados por sus padres o madres, y en algunos casos sí que hay medidas de protección como máscaras, pero algunos no tienen ningún grado de protección, y ninguno de los tutores o de los que custodiaban a estos niños se infectan, a pesar de tener pues, contacto durante bastantes días en la mayoría de ellos. Este artículo también en el Science, en 2 estados de la India, publicó que bien que los niños transmitían a otros niños la infección. Está claro de que cuando eran casos índice, esa transmisión era mucho menor que cuando se producía en adultos. Es decir, la tasa de ataque secundario parecía mayor en contactos próximos que en contactos de bajo riesgo, pero y además era superior en contactos en domicilio, pero cuando el niño era un caso índice, la transmisión a otras franjas de edad era mucho menor. Pueden ver aquí en rojo más intenso el porcentaje de casos de contactos que se infectan a partir del caso índice. Como pueden ver aquí en este marcado, cuando el caso índice era menor, prácticamente el porcentaje era muy bajo de contactos que se infectaban, tanto en los que eran de alto riesgo como los que eran de bajo riesgo. Además, este artículo publicado por Maja Cedik de Escocia demuestra que la excreción vital es más duradera en relación a la edad, es decir, los menores parece que excretan el virus mucho menos tiempo que los adultos. Y este artículo, a partir de datos poblacionales, demuestra que los adultos que vivían con niños no tenían un riesgo aumentado de complicaciones a partir de la COVID, y que estas implicaciones pues, parecían
en un balance, pues poner a favor que los niños pudiesen atender la escuela durante la pandemia. Por último, este artículo publicado esta semana pasada, el 2 de febrero, nos demuestra que realmente la franja de edad de 20 a 49 años eran los que realmente sostenían la transmisión del virus, con números reproductores superiores a 1, y que en cambio, y que realmente el 65% de las infecciones se originaban a partir de estos individuos. Si se fijan, comparado con la franja de menores de 9 años y la de adolescentes, realmente es una diferencia importante. ¿Qué sabemos de la transmisibilidad de la infección en escuelas? Pues sabemos que hay múltiples estudios que se realizaron durante al final de la primera ola, que con una evidencia de limitada transmisión, que algunos sí que es cierto que ha habido brotes en Israel, en Francia, que han coincidido con periodos de alta incidencia de la enfermedad en la comunidad, que la frecuencia de transmisión de estos brotes aumenta con la edad de los alumnos y que generalmente hay una mayor tasa de infección en profesores que en alumnos. Aquí pueden ver que, por ejemplo, hay casos que no transmiten, esto sería un ejemplo de transmisión estocástica. Hay casos que, como expliqué Marco ahora, que puede transmitir a 10 en su entorno y la mayoría de casos prácticamente no transmiten. En relación a este tema, hubo una publicación en el Lancet en agosto del año pasado, realizada a partir de un estudio en Australia, donde se demostró que la tasa de ataque secundario en escuelas era del 1,2%, muy baja, y que solo hubo un brote que afectó a 6 adultos y 7 niños. En Inglaterra se hizo también se publicó este estudio para analizar la dinámica de transmisión en las escuelas a partir de brotes y teniendo en cuenta que el número de alumnos y de profesores que atienden cada día a las escuelas, se vio que el número de casos era muy bajo y que las tasas de ataque secundario eran inferiores, como pueden ver aquí, 5,7, 3,1, 3,9, si comparamos con las tasas de infección en el profesorado. Este artículo reciente, les comento que es del 8 de febrero, de anteayer, publicado en el Lancet Child Adolescent and Health. Este artículo recoge información de la transmisión de SARS-CoV-2 en niños y profesorado en centros o guarderías de Francia. El periodo de estudio es de junio a julio del año pasado. Se recogen 327 niños, de los cuales 197 cuidadores, y se comparan con 164 adultos. Y se ve que la tasa de ataque secundario en los niños es de 3,7% frente a 6,8% en el staff de la guardería, y que esto, si se compara con la prevalencia en adultos fuera de este entorno, es del 5%. Es decir, parece que los niños seropositivos, estos son estudios de seroprevalencia, parece que los niños seropositivos tienen más riesgo o tienen un riesgo 7 veces mayor de haber estado expuestos a un adulto en el domicilio con COVID que no los niños seronegativos. Bien, para finalizar este apartado, comentarles que los brotes en escuelas generalmente son hechos estocásticos producidos por supercontagiadores, que la transmisión tiene una capacidad limitada en estos entornos y que los brotes generalmente son pequeños. La prevalencia de transmisión comunitaria tiene una clara relación con la magnitud de los brotes escolares, como pueden ver aquí. A mayor prevalencia en la comunidad, mayor riesgo, lógicamente, de transmisión en las escuelas. Es decir, la escuela, de alguna manera, está reflejando la incidencia en la comunidad y no actúa como un ente independiente donde pueda ser un hotspot de la transmisión de la infección. Se pueden tomar medidas para mitigar estas infecciones en las escuelas, como pues testando a los profesores, testando a los alumnos, y esto favorecerá que la transmisión dentro de las escuelas primarias como secundarias pueda disminuir a lo largo del tiempo, y cuanto mayor sea el screening, mayor sea la vigilancia activa de estos entornos, mucho mejor para poder mitigar los posibles efectos secundarios de esta infección. Este artículo, publicado en el Morbidity and Mortality Weekly Report,
también llevó a controversia porque a partir de 12 casos de contagio en escuelas, se infectaron 12 contactos próximos a estos niños, uno de ellos hospitalizado, pero de estos 12 niños que estaban infectados, 3 eran asintomáticos. Y lo que pasa en este estudio es que no se adoptaron ningún tipo de medidas en las escuelas de Utah. No había distancia social, no había uso de mascarillas, o al menos el uso de mascarillas no era obligatorio o recomendado, y tampoco se utilizaron ningún tipo de medidas para contener la infección dentro de estos entornos. Es decir, lo que concluye este artículo es que para ralentizar la expansión de la enfermedad está claro que hemos de testar contactos de pacientes con COVID, lavado de manos, quedarnos en casa cuando estamos enfermos y, lógicamente, limpiar y desinfectar frecuentemente las zonas de riesgo de transmisión de infección. Este artículo, en cambio, demuestra que con el uso de mascarilla, más del 90% de los alumnos utilizaron mascarilla durante este trimestre de finales de agosto a finales de noviembre, pues solo se infectaron 7 de más de 4.800 estudiantes y nadie del staff se infectó durante este trimestre, con lo cual está claro que la escuela, en particular nuestras escuelas, están usando muy bien estas medidas de contención para mitigar la transmisión de la infección en las escuelas. ¿Qué impacto ha tenido la infección por SARS-CoV-2 en el cierre de las escuelas? Pues podemos ver que, por ejemplo, en todo el continente americano se han cerrado las escuelas más de 30 semanas. Esto conlleva, la UNESCO ya habla de que más de 800 millones de estudiantes, que supone más de la mitad del total de estudiantes en el mundo, han padecido y han sufrido este cierre, y muchos de ellos sin acceso a herramientas digitales que les permitan continuar con su formación. Bien, esta es la segunda parte de la presentación. Me centraré ya en el proyecto COPEDICAT, donde están colaborando, como les comenté al inicio de la charla, más de 140 pediatras de centros de atención primaria y hospitales de toda Cataluña. Hemos tenido el privilegio de contar con el grupo de Biocomes de la OPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, como integrantes ya de este proyecto y prácticamente miembros de pleno derecho. Y Aquas nos facilita los datos de los datos epidemiológicos que les mostraré a continuación. Este es todo el grupo de pediatras que están trabajando en este proyecto, que, como pueden ver, pertenecen a diferentes áreas que son muy representativos de todo lo que sucede en Cataluña. Y el proyecto tiene 4 partes claramente diferenciadas. Una, nosotros queríamos estudiar la gravedad, el espectro de las manifestaciones clínicas de los pacientes pediátricos con COVID. Queríamos ver si esas manifestaciones clínicas eran diferentes a las que presentaban los adultos y si la gravedad realmente que habíamos visto publicada era menor en relación a los adultos o no. Queríamos también estudiar la transmisión en domicilio para ver si el niño o la niña tenía un papel predominante, tenía un rol importante en esa transmisión. Y ahora estamos analizando durante este periodo de tiempo cuál ha sido la evolución epidemiológica de la tasa de infección en esta población, y les mostraré los primeros datos que tenemos. También estamos trabajando en un modelo predictivo a partir de variables clínicas que nos permitan identificar o asociar signos o síntomas con COVID y diferenciarlos claramente de otras infecciones virales respiratorias. Y por último, la cuarta, digamos, rama del proyecto sería la transmisión escolar, que se realiza coordinado desde el FISCAT con el proyecto que se llama Escuelas sin Internet. Bien, como les comenté antes, queríamos determinar las características epidemiológicas y clínicas de la enfermedad en los niños y niñas. Queríamos también saber si la distribución territorial en Cataluña era diferente a la de los adultos y podíamos identificar algunos factores de riesgo ambientales o socioeconómicos. Y queríamos, sobre todo, estudiar los contactos domiciliares de estos niños y niñas diagnosticados de COVID para determinar qué dinámica de transmisión tenía la enfermedad en estas franjas de edad y determinar cuál era el caso índice en cada núcleo familiar.
Ahora me centraré en esta parte del estudio. Es un estudio que se realizó primeramente con una parte retrospectiva. Empezamos a recoger a finales de mayo, principios de junio, datos de todos los casos que había en Cataluña en la primera ola de la pandemia. En total encontramos 158 pacientes. Ese es el número total, para que se hagan la idea, del número total de pacientes pediátricos que hubo en Cataluña durante la primera ola de la pandemia. Esto, comparado con los adultos, no tiene ningún tipo de... Bueno, es claramente mucho menor. Estudiamos a partir de estos 158 pacientes 295 contactos y agradecer muchísimo a diferentes enfermeras, Cristina, muchas enfermeras que realmente trabajaron, Berta, residente que acababa la residencia en el hospital, que nos ayudaron realmente a recoger información de todos estos casos. El estudio prospectivo se inició el 1 de julio. Hasta junio nos quedó un poco entre dos aguas. El prospectivo realmente se inició el 1 de julio y se inició incluyendo dos periodos. Del 1 de julio al 15 de septiembre, que es el periodo de verano, estudiamos 547 pacientes con más de 1.700 contactos. Y el segundo periodo, que es el periodo escolar, que va del 16 de septiembre a finales de octubre, donde estudiamos 493 pacientes y recogimos información de más de 1.620 contactos. ¿Cómo incluimos estos casos? Bueno, pues conocíamos cuáles eran los números de los casos pediátricos durante el periodo de estudio, más de 21.000 casos que se diagnosticaron durante este periodo. Recogimos para incluir los 1.309, pero no teníamos información de todos. Se pudieron recoger información solo de 1.260, pero con información completa de todos los contactos domiciliarios fueron 1.167 y finalmente con confirmación o con prueba microbiológica realizada, PCR, solo pudimos obtener 1.081 y lo que hicimos realmente es descartar finalmente los de 16 a 18 porque la información que obtuvimos no fue completa y eso es principalmente porque la edad pediátrica en la atención primaria llega hasta los 15 años, con lo cual la información que disponíamos de los casos eran pocos realmente los que pudimos recoger. De los casos de 16 a 18 no era representativa de lo que estaba pasando. Como comentar, bueno, se realizaron durante este periodo de estudio casi 300.000 PCRs, de las cuales 21.943 fueron positivas y nosotros incluimos en el estudio un 5% que creemos que es una muestra representativa de lo que ocurrió durante este periodo. Se definieron como casos índice inicial o coprimario aquellos casos donde sabíamos que a partir del caso pediátrico no habíamos encontrado ningún contacto con PCR o serología positiva, o que no se había podido establecer ninguna temporalidad con esos contactos, aunque tuviesen PCR positiva o serología. Casos secundarios eran cuando otro miembro de la familia tenía ya una PCR o una serología positiva y claramente tenía síntomas y había llegado a un diagnóstico antes que el niño o la niña. Y casos índices finales fueron aquellos casos pediátricos donde se identificaba al niño o la niña como desencadenante del brote. Y había, lógicamente, algunos contactos con PCR o serología positiva y todos estos contactos se habían diagnosticado después del niño o de la niña. En esta tabla les muestro el número de casos en la distribución, 1.040 en total, 547 en el periodo de verano, 493 en el periodo escolar, con esta distribución por sexo, con esta distribución por edad. La media, de contactos domiciliares la mediana fue de 3, de 2 a 4 en el rango intercorporil, viendo en una superficie de aproximadamente 90 metros cuadrados y con una mediana de 3 habitaciones por domicilio. Comentar que un 20% de los niños y niñas convivían con fumadores y que estos casos pediátricos eran asintomáticos en casi el 50%. Es decir, no estamos recogiendo solo casos sintomáticos, sino que casi la mitad de los casos que estudiamos,
a partir de los que estudiamos todos sus contactos, eran asintomáticos. Solo hospitalizaron un 2,6% del total de casos pediátricos y solo 6 tuvieron algún tipo de secuela, principalmente alguno con fiebre persistente, alguna anosmia o ageusia y alguno con una PCR también persistente, pero sin unas secuelas muy graves. Un 10% de los casos tenían algún tipo de comorbilidad y esa fue la clasificación a la que llegamos finalmente. Los adultos transmitían, eran casos índice en un 72,7% de las situaciones. Los niños transmitían a los adultos como casos índice en 7,7%. Habían casos de menores que transmitían a otros menores, que eran el 5% de los casos. Y en casi un 15% desconocíamos la temporalidad o no pudimos establecer, después de la encuesta epidemiológica, no pudimos establecer realmente cuáles eran los casos índice. Aquí pueden ver en esta tabla la distribución de la sintomatología de los casos. Pueden ver que un 47%, como les comentaba, eran asintomáticos y que la fiebre, la tos, el dolor de cabeza y la fatiga eran los signos y síntomas más prevalentes en esta población. Después tenemos diarrea, dolor abdominal, vómitos, etcétera. Y a diferencia, lógicamente, porque los niños pequeños no saben referirlo, la ageusia y anosmia representaban un porcentaje menor. Aquí pueden ver la tabla de la información de los contactos domiciliares. Casi 3.400 contactos se estudiaron. En el periodo de verano, 1.766 y en el periodo escolar, 1.626. Y de ellos también tenemos que casi el 60% eran asintomáticos. A pesar de esto, se estudiaron microbiológicamente y pudimos comprobar que el 62% de los contactos domiciliares tenían una PCR positiva. Es decir, la carga de enfermedad en el entorno domiciliar realmente era muy elevada. Solo de estos contactos, un 2,4% requirieron ingreso y solo 3 contactos, requirieron ingreso en la UCI. Cuando comparamos la tasa de ataque secundario en relación a si el caso índice era pediátrico menor o era un adulto, pudimos llegar a conclusiones como las siguientes. Cuando el caso índice era pediátrico, la tasa de ataque secundario, es decir, de los contactos, ¿cuántos se infectaban? Se infectaban 167 sobre 283, una tasa que supone del 59%, a diferencia de la que encontramos cuando el adulto era el caso índice, que llegó al 67,6%, casi 68%. Esto nos da una diferencia significativa con una P de 0,06, con lo cual podemos concluir con estos resultados que la tasa de ataque secundario, la capacidad de transmisión del virus a partir de un caso índice adulto, era superior a la que tenía un caso índice pediátrico. No obstante, a diferencia de algunos estudios que comenté antes de susceptibilidad, pues pueden ver aquí que cuando el caso índice era adulto, transmitía más a los menores de 18 años que no a los mayores de 18 años, con una diferencia significativa. Y que, como les comenté, la P, pues comparando estas tasas de ataque secundario, pues era claramente a favor de que los adultos transmitían más que los niños. Aquí, en esta gráfica, se ve claramente que la carga de contactos con PCR positiva dentro de los domicilios, cuando el caso índice era un adulto, era superior al 75% en 87 casos, casos índice. Y en cambio, cuando el caso índice era un caso pediátrico, esta diferencia, esta relación de proporciones de PCR positiva entre los contactos era mucho menor. Y aquí les presento datos que son sacados del horno, prácticamente. Y aquí pueden ver el estudio que hemos hecho de la evolución epidemiológica a partir del inicio del curso escolar 2020-2021. Pueden ver aquí que el 14 de septiembre empieza la escuela. Esta gráfica indica el número de test realizados por 100.000 habitantes. Pueden ver que el esfuerzo diagnóstico que se hizo en los institutos y las escuelas en este primer trimestre fue
brutal. La capacidad de testar a la población adolescente y a la población infantil fue muy superior a la que hubo en relación a la población adulta. Aquí en amarillo pueden ver digamos, los test diarios por 100.000 de los adultos y en discontinua el indicador en relación a los menores de edad. Pueden ver claramente que hay una diferencia, que la incidencia, la cantidad de test realizados sube muchísimo a partir de primeros de octubre y que hay una diferencia en el pico de la segunda ola en relación al esfuerzo diagnóstico entre adolescentes y niños respecto a los adultos. En cambio, cuando, digamos, los niños dejan la escuela y se inicia el periodo de Navidad, de vacaciones de Navidad, este esfuerzo diagnóstico disminuye y es inferior al que hubo durante el periodo escolar, inferior al que marca la población general, con lo cual, en cambio, se vuelve a incrementar, vuelve a ser superior cuando inician otra vez el curso escolar, cuando vuelven a las escuelas. Está claro que las escuelas nos están ayudando o nos sirven de centinela para identificar casos y nos sirve ese esfuerzo diagnóstico que estamos realizando en ellas. Este sería el porcentaje de positividad y como pueden ver claramente, el porcentaje de positividad en la segunda ola fue muy superior en la población general respecto a la población infantil y eso a pesar de un mayor esfuerzo, es decir, un mayor esfuerzo diagnóstico que no incrementó el porcentaje de positividad, es decir, se quedó por debajo de la población general. En cambio, en el periodo navideño podemos ver que el porcentaje de la población general se mantiene alrededor del 10%, un poco inferior. En cambio, el porcentaje de positividad en la población menor de edad es claramente superior. Llega en la franja, por ejemplo, de 6 a 12 años a ser superior al 15%. Es decir, hay menos esfuerzo diagnóstico, por tanto, el porcentaje de positividad aumenta, pero si lo comparamos después, cuando reinician escuelas, vemos que otra vez la escuela representa una normalización de los porcentajes en relación a la población general. Esta es la gráfica de incidencias. Pueden ver que la incidencia en población general en el pico de la segunda ola, a finales de octubre, principios de noviembre, llegó a 60 casos por cada 100.000 habitantes y esa incidencia fue superior en la población adolescente, pero el esfuerzo diagnóstico fue infinitamente superior en esta población. No obstante, pueden ver que la incidencia en el grupo de menores de edad fue siempre inferior a la incidencia en la población general, sobre todo marcadamente en el grupo de 0 a 3 y de 3 a 6 años. Esta incidencia, en cambio, se dispara tras el periodo navideño y ahora a finales de enero ha cruzado ya la incidencia de la población general. Es decir, todos los casos que estamos viendo en esta última parte de enero podrían realmente ser secundarios al periodo que los niños pasaron fuera de sus escuelas. ¿Esto repercute en cuanto a hospitalizaciones? Pues no. Vemos que las hospitalizaciones de los pacientes pediátricos en relación el porcentaje de hospitalizaciones en relación a la PCR positiva, lógicamente en la primera ola se realizaban muchas menos PCRs y el porcentaje de hospitalizados respecto al total de PCRs positivas era mucho mayor, pero ese porcentaje se mantiene y se sigue manteniendo muy bajo a partir del inicio de las escuelas. Por tanto, yo quería trasladarles este mensaje para llevar a casa, principalmente que la afectación de la COVID-19 en menores de edad en Cataluña sigue siendo escasa después del periodo de confinamiento y se ha presentado principalmente con cuadros inespecíficos y poco graves, que la apertura de escuelas no ha representado un repunte del porcentaje ni del número de casos de COVID en esta edad. En cambio, cuando los niños han estado más tiempo en casa, pues parece que este porcentaje ha aumentado, probablemente secundario al menor esfuerzo diagnóstico, pero la incidencia se ha mantenido por debajo de la población general, excepto en la población adolescente. Casi la mitad de los niños y niñas son asintomáticos en nuestro estudio. Se demuestra un descenso progresivo de los ingresos a lo largo de los meses. Incluso se mantiene hasta la fecha de hoy.
Los niños y niñas con comorbilidades no representan un riesgo mayor para hospitalizar. No se ha constatado en todo este tiempo ninguna muerte durante el periodo de la pandemia. Y los pacientes pediátricos solo han sido casos índice de transmisión domiciliar en cerca del 8% de los estudiados. Y este porcentaje se mantiene igual en el periodo de confinamiento como en el periodo post-confinamiento. Por contra, 3/4 partes de ellos han sido infectados a partir de adultos. 6 de cada 10 convivientes se diagnostican, es decir, el domicilio representa realmente un espacio de carga de enfermedad importante. Y la mayoría de los contactos estudiados han presentado formas leves que no han requerido hospitalización. ¿Hacia dónde va el proyecto COPEDICAT? Pues el proyecto COPEDICAT va a describir e identificar determinantes de transmisión en las escuelas, escuelas Centinela, a partir del proyecto Escuelas Centinela, que coordina el CISCAT. Se quiere establecer, se quieren construir modelos predictivos para lo cual nos está ayudando un grupo de hackers de la UPC y el grupo de DIECOM liderado por Clara Prats. Y se quiere seguir describiendo la evolución clínica de los casos de infección pediátrica por SARS-CoV-2 en Cataluña. En relación a las nuevas variantes, bueno, sabemos, tenemos muchos números en la cabeza, la variante británica, la variante sudafricana, la variante brasileña, la californiana. ¿Qué representará? Todas ellas están esperando a infectarnos. ¿Qué representará esas nuevas variantes en cuanto a transmisibilidad? De momento no lo sabemos. Sabemos que en cuanto a lo que está ocurriendo en Brasil, por ejemplo, en Manaus, podemos ver que hay una segunda ola muy, muy potente y que podría tener relación con la variante P1, que se detectó en Manaus, y que la eficacia de las vacunas puede estar limitada, sobre todo por la variante sudafricana, y que todavía pues, tenemos un gran desconocimiento de lo que puede suceder con estas nuevas variantes. No me entretendré en diferenciarlas porque para eso está Juanjo, que es microbiólogo y os puede contestar algunas dudas. Pero lo que está claro es que llega un periodo ahora de incertidumbre donde se conjugan diferentes factores. El factor de la vacunación en adultos que ya se ha iniciado y ya se ha expandido y el factor de las nuevas variantes y qué papel pueden jugar los niños en esa transmisión. Está claro que no tenemos una varita mágica y que diferentes métodos de protección nos ayudarán a combatir la COVID durante todo este tiempo que tenemos por delante. Las vacunas serían nuestro gran salvador y no olvidemos pues, limitar nuestros actos sociales y lógicamente mantener distancia, llevar mascarilla y lavado de manos es importante para contener la transmisión. Y nada, simplemente agradecer muchísimo a todos los Copedi Lovers, que son como los llamamos en nuestro proyecto, por su gran trabajo realizado hasta ahora y el que viene por delante. Muchísimas gracias. Muy bien, Toni, muchísimas gracias por la excelente presentación. Un poco de eco, ¿puede ser? A ver, espera. No sé si tenías problemas. Bueno. ¿Sí? No. Bueno, no sé si los demás lo oyen también el eco, pero bueno, si soy yo solo, no pasa nada. Yo te digo bien, Juanjo, yo te digo bien, sí. Vale. Bueno, voy a trasladar algunas preguntas que tenemos aquí. Tenemos una de Marian Chava, que pregunta respecto a los posibles mecanismos protectores en niños, ha comentado la posibilidad de la inmunidad cruzada a partir de otras infecciones. ¿Cree que las medidas de protección están disminuyendo estas infecciones habituales en población infantil? Sin duda, las medidas que estamos tomando de prevención están disminuyendo. No hemos visto casos de VRS en toda la temporada que llevamos de otoño e invierno. No estamos viendo casos de gripe prácticamente. Solamente estamos viendo algunos casos de adenovirus o de rinovirus. Está claro, está todavía en duda el papel que pueden jugar las coinfecciones virales en relación a SARS-CoV-2 y, lógicamente, el SARS-CoV-2, me dicen que se acopla el audio, ¿puede ser? Yo te oigo bien, lo que te oigo bien cuando yo hablo. No sé si tienes puesto...
Quizá... Es cuando yo hablo. ¿Sí? Perfecto. Así que hablaré poco. Bueno, nada, simplemente que todavía no sabemos el papel de las coinfecciones virales y que, lógicamente, hay indicios que pueden llegar a las conclusiones de que realmente el SARS-CoV-2 se convierta en una nueva infección viral respiratoria en un tiempo quizá a largo plazo, ¿no? Pero todavía desconocemos el rol que tienen esas coinfecciones. Perfecto. Como estudioso durante años de dinámicas, ¿cuál es, según su opinión, el motivo que inducen a que los niños transmitan la enfermedad? Hay diferentes hipótesis en este sentido. Está claro que cuando cerraron las escuelas en marzo, lo que se pretendía era que, a partir del modelo que teníamos de gripe y de otros virus respiratorios, contener la transmisión, porque sabíamos que los niños en la gripe pues transmitían mucho mejor y que cada año teníamos primero la gripe en edad pediátrica y luego venía la gripe en adultos. Está claro que el SARS-CoV-2 tiene unas características, la unión a un receptor específico, quizá la concentración en mayor número de receptores para la proteína cervicular en la mucosa de los adultos podría tener un papel. Y, lógicamente, como viste el artículo del Nature comentando que los niños podrían ser capaces incluso de negativizar una prueba virológica, es decir, de no poder diagnosticar virológicamente a la infección porque ya tienen montada una respuesta innata a través de interferón tipo 1 o a través de inmunidad adaptada a partir de vacunas y demás, de otras infecciones por coronavirus que podrían tener ese papel en cuanto a protección, sin duda. Perfecto. Ana Gatel me pregunta de qué son supercontagiadores, si lo sabemos. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué los niños, o también en general entiendo, pero por qué los niños pueden ser supercontagiadores? Bueno, está claro que no sabemos todavía, desconocemos el rol de los supercontagiadores, desconocemos por qué existen esos fenómenos de brotes escolares o brotes en domicilios, donde en domicilios lo hemos visto personas con infección que transmiten a toda su familia y luego otros entornos iguales, con las mismas condiciones ambientales, etcétera, donde prácticamente no hay transmisión intradomiciliar. El rol de los niños en cuanto a que sean supercontagiadores lo desconocemos todavía. Lógicamente es una información que nos gustaría aportar, pero actualmente no podemos sacar ninguna conclusión en ese sentido. Tony, no sé si podemos probar. Cuando yo hable, tú silencias tu micrófono, pero así a lo mejor no se acopla. Vale, perfecto. Lo podemos intentar, a ver si así. Ahora, sí, ahora creo que tú me oyes, no se acopla. Pero acuérdate de conectarlo cuando contestes. Vamos a ver. Teníamos aquí, Lluís Arcalá. Te felicita, obviamente, por la magnífica presentación y te pregunta si podrías comentar datos sobre sensibilidad y especificidad de los test de diagnóstico rápido en niños y adolescentes asintomáticos. Sabemos que los test, bueno, esto tú mejor que yo, Juanjo, como microbiólogo, pero sabemos que los test rápidos, test antigénicos, tienen una sensibilidad inferior o podrían tener al menos una capacidad, no una sensibilidad inferior, pero quizá la PCR tiene una sensibilidad tan alta, tan elevada, que quizá está detectando, hemos visto todos, pacientes con PCR persistentemente positiva durante semanas. Quizá esa PCR positiva, ¿qué significado tiene en cuanto a transmisibilidad? Eso es lo que no sabemos. Y sabemos que la infección se transmite sobre todo en los primeros 5 días del contagio, de la clínica,
y de 2 días antes de la clínica a 5 días más o menos después del inicio de la clínica. Y sabemos que, por un estudio realizado en la Corte Española, que los test antigénicos rápidos en población infantil se vio que tenían una sensibilidad del 50%, alrededor del 50%, en un artículo publicado en el Journal of Pediatrics, con lo cual, cuando la sospecha clínica es alta, es una sospecha clínica o ya sea por contacto epidemiológico con un adulto o con otra persona infectada, o porque realmente necesitamos una serie de medidas de aislamiento para ese conjunto o ese paciente, o porque esté sometido a un tratamiento específico a nivel hospitalario, etcétera, necesitamos la PCR. Con un TAR probablemente nos quedaremos cortos. Está claro que el TAR en un balance es una medida diagnóstica muy fácil, una lectura en 15 minutos. Se puede aplicar en diferentes escenarios, en primaria se puede aplicar en hospitalaria, y lógicamente la PCR también, pero supone una carga al laboratorio de micro, como tú sabes bien, que a veces es difícilmente asumible. Totalmente de acuerdo. Vale. Inma Fuentes, en relación al tema de vacunas, dice que las vacunas se han autorizado tan solo para población de más de 16 años. ¿Qué opinas sobre la necesidad o no de vacunar a la población pediátrica? Con los datos que tenemos en mano y hasta ahora, los ensayos clínicos que se han realizado para valorar la eficacia vacunal solo se han realizado en población adulta. Siempre, en todos los ensayos de eficacia vacunal, la población pediátrica realmente es la que, digamos, pasa en un segundo término. Y más en esta infección. Yo creo que el hecho de no ver casos graves, sabemos que hay casos graves. El PIMS, el cuadro sistémico el cuadro multisistémico inflamatorio es un ejemplo de casos de gravedad en niños. Pero la cantidad de casos que tenemos y durante este tiempo nosotros hemos recogido 10 casos en hospital en Vallebrón, 10-12 casos. Hay 2 que son dudosos. Con lo cual, las vacunas probablemente en población infantil serán una segunda fase de aplicación del ensayo clínico. A mí me gustaría preguntarte, yo supongo que será como lo que has comentado en casa, ¿no? Pero el riesgo de contraer la COVID por profesores, ¿no? En colegios, ¿esto se ha estudiado? ¿Es igual o más alto que en la población y en general, ¿no? Que en casa, con los familiares? ¿Esto se ha mirado en detalle? Se sabe que los profesores se infectan, no tienen un mayor riesgo de infección que la población general. Esto se ha estudiado y se sabe. A diferencia de otras, sabemos que por estudios de seroprevalencia, por ejemplo, en profesionales sanitarios que atienden pacientes con COVID o que tienen riesgo de exposición a la infección por SARS-CoV-2, que el porcentaje de personal sanitario infectado es muy superior o en algunos casos un poco superior al de la población general. Estos estudios de seroprevalencia, uno coordinado por Oxford, creo que fue, pero los profesores no son un grupo profesional que se infecte más en relación a la población general. Muy bien. Rafael Escate te pregunta, ¿las transmisiones según la edad es dado solo por PCR o por síntomas? Si la transmisión es por asintomáticos sanos, ¿cuántos de los contagiados por lo tanto están hospitalizados? Bueno, yo creo que esto es un poco difícil, ¿no? de saber. Y si no es así, ¿por qué no se habla de inmunidad? Yo entiendo que esto es imposible saber, ¿no? Es imposible saber, la verdad, esta respuesta no la tenemos. No. Perfecto. Pero está claro que lo que se ha estudiado es que los asintomáticos transmiten, no son no transmisores, pero la capacidad de transmitir es mucho menor. Y sí que hay estudios en relación, a carga viral en mucosa nasal, hay estudios en relación a
estudios prospectivos de contactos que han estudiado también asintomáticos y que tienen menor capacidad de transmisión que no los sintomáticos. En este metaanálisis, en uno de los metaanálisis que comentaba, salía esta relación. Yo, si no lo he entendido mal, cuando hablabas de la tasa de ataque secundario, cuando el caso índice era pediátrico, era menor que si el caso que si era un adulto, ¿no? Y esto creo que lo has mencionado, pero no sé si no me ha dado tiempo de verlo, estratificando, ¿no? Por franjas de edad. Entiendo que en los niños es más bajo que en los adolescentes, ¿no? Digamos. ¿A qué crees tú que puede ser debido esto? Al contacto social que tienen los adolescentes, que puede ser mayor, ¿no? que el de los niños, entiendo. ¿O crees que puede haber algún otro factor que puede condicionar este hecho? Juanjo, no pudimos demostrar diferencias entre el grupo de adolescentes y grupo de... o sea, no había diferencias entre las diferentes franjas de edad. Lo que sí que pudimos demostrar, que quizás se me pasó comentarlo, es que durante el periodo escolar la tasa de ataque secundario incluso fue inferior en relación al periodo de verano. Es decir, parece que la tasa de ataque secundario domiciliar de la infección, cuando el niño está más tiempo fuera de casa, está en la escuela, era inferior. Si os habéis fijado, era de 59 versus 68%, pues en el periodo escolar esa tasa de 59 baja hasta el 53%, incluso inferior. Es decir, sería, y como demuestran la mayoría de estudios, que el domicilio se comporta como realmente un entorno, es un entorno muy favorecedor para la transmisión de la infección. Y me comentabas la diferencia entre franjas de edad. Sí que se ha visto que los brotes, por ejemplo, más brotes quizá escolares, se han ligado más a adolescentes o a niños mayores, pero no se sabe por qué. Y eso sí que es algo que todavía tenemos que analizar, que estudiar. Bueno, esto que comentabas del periodo estival cuando se está en el colegio, un poco va en relación a lo que comentabas, ¿no? De tanto % de positividad que se veía, ¿no? Cuando comparabas estas gráficas a lo largo de todo el año, ¿no? Cómo se veía, cómo aumentaba en el periodo navideño, ¿no? Que cuando los niños vuelven a casa por Navidad. El mensaje, Juanjo, el mensaje principal yo creo que es importante recalcar es que la escuela, que hasta ahora no se había utilizado o no se había identificado como un entorno de estudio, la escuela creemos que es un buen lugar para poder estudiar la infección por SARS-CoV-2, que nos sirve de centinela de lo que está ocurriendo en la comunidad. Cuanta más incidencia en la comunidad, mayor incidencia habrá en la escuela, pero lo que sí sabemos es que la escuela no se comporta, no sigue un patrón diferente al que sigue la comunidad. Es decir, si nosotros tenemos una incidencia baja en la comunidad, con toda seguridad probablemente la escuela no será un foco de infección. En cambio, sí que ha habido publicaciones y en diferentes países donde fiestas, locales de ocio, restaurantes, aviones, medios de transporte han representado una onda expansiva de la infección por SARS-CoV-2. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, al ser probablemente no un entorno más controlado, al ser grupos más estables de convivientes en las escuelas, pues esto sin duda tiene que contribuir, ¿no? a que el riesgo de transmisión pues disminuya. Entonces no sé si nos tendremos que pensar ahora que los niños continúen en el colegio, ¿no? Que ya no haya... No sé si hay algún niño que nos oye. En verano los dejamos en el colegio. En el colegio, que ahí está la mejor. Bueno, esperemos que de aquí al verano la cosa esté mucho mejor y todos podamos, bueno, que haya ya un tanto por ciento importante de la población vacunada, que estemos todos protegidos, ¿no? Y que volvamos pronto a la antigua normalidad, ¿no? Como decimos.
Bueno, Toni, yo te quiero agradecer mucho el tiempo que nos has dedicado por haber compartido esta información, ¿no? Habernos puesto al día del proyecto tan interesante que estáis llevando a cabo, que sin duda pues, ha contribuido, ¿no? y contribuye y continuará contribuyendo a la toma de decisiones, ¿no? A la hora de que bueno, los niños, qué es lo que tenemos que hacer con ellos, a quitar, ¿no? estos pensamientos que había, ¿no? De que los niños, la vuelta al cole, pues todo esto podría contribuir un riesgo para ellos y para la sociedad en general, porque podría ser un foco de nuevos contagios, ¿no? Y de brotes que ya hemos visto pues, que no es así. No en la misma medida que la población, que también pueden haber contagios, evidentemente, y brotes, ¿no? Pero no tanto como lo vemos en la sociedad en general. Juanjo, me gustaría apuntar, para acabar, el tema de las nuevas variantes. Desconocemos en absoluto, ahora, a día de hoy, qué papel jugarán en cuanto a la transmisibilidad. Está claro que hubo una noticia en Inglaterra que asociaba la nueva variante británica, la B117, con mayor transmisión entre los niños, pero se vio que ese contexto era cuando los niños estaban yendo a la escuela, los adultos estaban en casa y realmente el entorno no era el mismo para todo el mundo. Con lo cual, está claro que transmite más, no sabemos hasta qué punto puede transmitir más entre los niños y desconocemos si otras nuevas variantes como la sudafricana o la brasileña podrán tener un papel en ese sentido. Sí, yo no te he querido preguntar sobre ello porque además ya lo has dicho en las últimas diapositivas, ¿no? Que bueno, que esto lo vais a continuar monitorizando, pero yo en base a lo que vosotros, ¿no? Lo que has expuesto, yo quiero pensar que al final pues lo que veremos será un reflejo, ¿no? Hablando de los colegios, ¿no? Lo que veremos será un reflejo, ¿no? Y ahora vemos cuando hay un aumento de la incidencia, como bien has expuesto, en general, la población en general, como también evidentemente en los colegios aumenta la incidencia. Por lo tanto, yo creo que será de esperar que si estas variantes se extienden y si es cierto que la tasa de transmisibilidad es mayor y hay una incidencia y sube la incidencia, pues que se vea lo mismo, ¿no? Creo yo pensar que lo que es de esperarse a esto, pero bueno, yo creo que aquí con el coronavirus también hemos aprendido a no hacer predicciones porque todo lo que digamos al final nunca se cumple nada. Exacto. Bueno, pues nada, Toni, que muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que ha sido un éxito el webinar de hoy. Bueno, el tema más interesante que has presentado, la excelente presentación que has hecho y que has compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y gracias a todos los asistentes por vuestro interés de nuevo y por haber seguido el seminario. Y os esperamos en el siguiente. Si seguís las redes sociales o a través de la página web del Instituto de Recerca, podréis ver la programación de los siguientes webinars. Gracias a todos y buenas tardes.